Bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión de Cambio Global. Mi nombre es Adi Benia y este espacio fue co-creado junto a Gonzalo Filomeno y Aline Kubiak. Y nuestra idea es tener un espacio donde gente hermosa de América Latina que dedica su tiempo y su energía en crear un mundo mejor, no solo para nosotros los seres humanos, pero también para la naturaleza y sus seres sintientes. Y hoy día tenemos la oportunidad de conversar con Agustín Ocaña. Agustín, es un placer tenerte. Más que un placer, es un honor. Y quiero agradecerte personalmente por el trabajo que estás haciendo como ser humano y también por ser abierto de compartir con nosotros tu sabiduría. No, no sé si sabiduría, pero estamos en el proceso de aprendizaje colectivo, seguramente eso sí, y tratando desde las oportunidades y retos que nos ha dado la naturaleza, y reflexionar de forma colectiva, ¿no? Porque en algún punto sí, también es importante mencionar, mucho de lo que hago lo hago también desde, no sé cómo decirlo en español, pero selfishness, como del egoísmo, del ego, del yo, porque es de ese miedo del qué va a pasar con el mundo en el que yo estoy existiendo. Y ese es un poco como el primer pensamiento del que surge, entonces del yo empiezo, pero si me pasa a mí, también le pasa a mi vecino, a mi amigo, a mi hermana, a mi familia. Y ahí se empieza a extender y salimos del yo a algo más colectivo. Entonces, gracias por abrir estos espacios. Qué gusto con la gente que se está conectando en línea. Asumo luego también lo van a subir en otro espacio. Y también a la gente que se da el tiempo por aprender y escuchar otras voces, porque ahí nos empezamos a hacer como muchas preguntas pero como decías, ¿no? Algo más informal del poder conversar y también aprender, como la llamada cuando tuvimos contigo, Adi, nos Ujú. ayuda a conversar de forma muy esporádica y nos damos cuenta que hay conocimientos que el uno comparte o el otro no conoce y ahí se genera la sinergia, ¿no? Entonces, muchas gracias por tenerme aquí con ustedes. Qué gusto. Qué hermoso lo que emerge, ¿no? Lo que está emergiendo del espacio. Qué lindo, Agustín. Creo que todo el mundo tiene una idea sobre tu trabajo. Y voy a compartir un poquito con tu permiso. Agustín es de Ecuador, es un joven que tiene una conexión hermosa con la vida. He tenido la oportunidad de conversar un poquito con él. Y también es el fundador de Global Youth Coalition, una coalición global de jóvenes que impulsa iniciativas lideradas por jóvenes en acción climática, innovación y justicia ambiental. Y su organización llegó a más de 177 países y esto nos va a contar él, cómo tocar tantas almas alrededor de él. Ya fue reconocido internacionalmente, fue preseleccionado para el premio Young Champions of the Earth del Programa de las Naciones Unidas y sus trabajos han llegado a tocar miles de jóvenes en todo el mundo. Agustín, tengo una tradición, pero hoy día he decidido cambiar un poco esta tradición y solo preguntarte primero, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te sientes? Am, Me siento un poco exhausto. Como veo que están la gente que está conectada, la siento como más relajado, porque hay muchas veces que me conecto a llamadas de jóvenes y me toca ser un poquito el payaso, ¿no? Como, qué bien, ¿cómo están todos? Qué alegría. Mm, Pero voy a utilizar este espacio un poco más como contemplación y sostenerme también las energías que estoy un poco cansado realmente mentalmente, a mi cuerpo también, pero ha sido también bastante gratificante porque cuando empecé esto, nunca realmente terminas de entender la dimensión y el efecto que pueden causar tus palabras y acciones personales. Y como les comentaba hace un momento, mira, ahí se conectó Arich. Hola, Arich. Y, mm, y desde un momento es como empieza desde un espacio más individual, pero cuando lo haces contemplándote como un humano es más genial. Entonces estoy un poco cansado,
Ayer, de hecho, estuve con un poco de fiebre y estoy acá solo en este lugar, en este territorio. Entonces me tocó un poco como buscar en este departamento si había alguna pastilla o algo, porque en la noche estaba que me reventaba el oído y digo, uff, no voy a poder dormir. Pero por suerte encontré ahí un par de medicamentos y hoy estoy mucho mejor. Pero les cuento esto porque yo generalmente siempre estoy muy sano, muy fuerte. Pero es en esos momentos en el que los proyectos o las ideas no están saliendo, que mi ánimo, mi espíritu se como que se achica y ahí mi sistema inmunológico se estresa, ¿no? O esa es la explicación occidental. Entonces ahí empiezo ahorita estoy con un poco de tapada la nariz y tal, pero estoy bien. Nada más les cuento cómo estoy exactamente ahora, porque me lo estás preguntando. Gracias, oye, gracias por ser abierto, ser tú mismo en este espacio. Estás en un espacio seguro, esto sí. Dijiste cuando comencé esto, si viajamos un poco en la línea del tiempo, ¿cuándo fue esto? ¿Cuándo fue el momento que comenzaste esto? ¿Qué fue? Más bien, ¿cuál fue el momento para ti en cual sentiste que sí quieres entrar en este mundo de hacer bien, ¿no? En palabras sencillas. Sí. Am, bueno, creo que desde pequeño tengo ese sentimiento de héroe, ¿no? Me acuerdo clarísimo que en algún punto estábamos como en el tercer año de educación básica y había el tercero A y el tercero B. Entonces algo pasó entre los dos y había como un momento de conflicto y estaba ahí frente a todos mis compañeros como protegiendo, sirviendo de escudo. Y tenido ese complejo de héroe un poquito a nivel personal. Y de ahí el momento en el que ya me nace el amor, o sea, la naturaleza, es cuando me doy cuenta de que existe, ¿no? Y eso no sé si te contaba a ti, Adi, pero no pasó en Ecuador. De hecho, pasó cuando salí de Ecuador, que me dio la oportunidad tener un año de intercambio en Alemania cuando tenía 17 años. Y al ver tanto verde en la ciudad, me causó un impacto, porque yo en la ciudad que yo vivía, en Ecuador, donde estudié, es un territorio árido. Entonces, es diferente de lo que tú observas en las plantas y cuando estás en un espacio entre verano, invierno, otoño, en Europa, miras toda esa transformación en la naturaleza y eso me hizo recapacitar y me quedaba pensando como, wow, Ecuador no tiene esto y siempre escuchas que es un país mega biodiverso. Entonces, esta interacción entre mi persona y al salir de mi país me hizo retornar con una curiosidad de la naturaleza, pero de ahí empecé a entrar en consonancia de que me encanta la naturaleza, pero empecé también a observar que había mucho daño hacia la naturaleza. De ahí Mm, ese sentimiento de hay que hacer algo. sí, total. Yo lo he vivido al revés. He crecido en un lugar con 4 temporadas bien marcadas y de la misma manera he sentido esta exploración. Nosotros hemos crecido en la montaña, veo la montaña donde he crecido enfrente de mí ahora. Y de niños nos dábamos cuenta que se hacía difícil, eh, de alguna manera, las personas de nuestra misma comunidad regresar de la montaña con la lata de frijol que se llevaba. Y sí, comparto este sentir. Creo que esta fue la fundación para llegar a crear esta organización Global Youth Coalition. Cuéntanos sobre esto, cómo nació. Nace de la conexión y también de la intergeneracionalidad. Eso es muy curioso porque es uno de mis mentores, Helmut, que un día él me cuenta me dice cuando estaba en la primera COP, en la COI, en la conferencia de Conference of Youth, Conferencia de las Juventudes, Helmut me mira y me dice, Agustín, si quieres proteger a tu país, tienes que empezar a dejar de pensar en tu país, tienes que pensar en el globo. Mm, En todo el planeta, porque si es que realmente quieres impactar ese espacio, necesitas protegerlo todo. Y eso es difícil de explicarlo. No sé si logro como expresar lo que sentí en ese momento, pero
estas palabras en ese momento simplemente fue como, wow, es como, es cierto, no importa si es que protejo mi país de Ecuador con toda la garra y el ñeque y luego la región Latinoamérica, porque si es que tú visualizas cómo estaba en ese momento Egipto con la cantidad de plástico que tú miras en el Cairo y tal, y luego comparas cómo estamos en Latinoamérica estamos a nivel de conciencia con la naturaleza un poco más entregados por los territorios en los que vivimos. Y eso me hizo entender de necesito ponerme las pilas con el mundo si es que quiero proteger lo que amo. Y ahí surgió esta forma de expresar primero un poco la rabia con el sistema. Y eso es lo que estoy tratando ahora bueno, desde el principio ya luego ya de direccionar a la coalición porque empezó un poco del desgano y de la ineficiencia de generaciones previas en organizarse de forma más amigable y coexistir, ¿no? Porque fue ver la COP27 y ver a todos estos señores señoras con ropa muy elegante y yo me quedaba pensando, pero así, estas personas no creo que vayan a caminar a la naturaleza, ¿no? Porque les ves con todo su cuadrado mental y luego negociando sobre la tierra y me asustó mucho. Es un momento que me quedé pensativo y dije, no, nosotros como jóvenes tenemos que hacer algo. Y el momento, el detonante ya de la Global Youth Coalition es cuando estamos en una reunión con Antonio Gutiérrez y él comenta en estas palabras como el 2% de la población del mundo no quiere cambiar su forma de vivir, su estilo de vida. Y estamos, en este literal palabras, estamos con un pie en el acelerador hacia el infierno, to hell. Y estas son las palabras del secretario de Naciones, General de Naciones Unidas. Entonces yo muchas veces me gusta realmente escuchar lo que me dice la gente, entonces, pero también me gusta observar. Y el resto de juventudes lo que hizo al final de la reunión fue aplaudir. Y yo me quedé aún más como, wow, ¿qué está pasando? Esto es todo un espectáculo. Nos está diciendo literalmente que estamos yendo no tan bien. Y las juventudes del mundo lo que hacen es aplaudir, pero no porque estén felices y quieran aplaudir, sino porque estaban todos siguiendo el protocolo. Y ese protocolo se debe romper, porque por ese de cuidar la dinámica social y muchas veces en estos espacios multilaterales, muchos cuidan sus puestos, su posición, su badge, su ingreso. Más en Naciones Unidas cuando tienes que ser muy diplomático. Pero este momento fue cuando yo dije, "Guau, hay que hacer algo. Este señor nos está diciendo que necesitamos involucrarnos más, pero involucrarnos más no necesariamente significa solo demandar más o demandar soluciones o esperar que pasen. Involucrarse realmente significa empezar a generar soluciones porque ya nuestros ancestros nos trajeron hasta este momento en la tierra, en la existencia, y nos dieron ciertas herramientas y es ahora, depende de nosotros de sacar adelante a la sociedad. Y ese fue como, pero de nuevo el discurso fue, mira estos señores, no pueden abrir su celular y agregarme a LinkedIn sin demorarse 10 minutos. ¿Cómo van a dirigir la sociedad en la que estamos viviendo ahora si se demoran tanto para abrir una aplicación tan simple? Y eso les preguntaba yo al resto de jóvenes, o sea, si es que se dan cuenta, pero y ese es el discurso como que con el que empezamos un poco a GYC, la generación que queríamos realmente ya generar el cambio, y luego fue evolucionando a algo ya más intergeneracional. Pero si me preguntas del detonante fue ese. Sí, estaba mirando un poco la página de la organización. Tengo unas notas aquí, con tu permiso, porque ya tuve un glitch al inicio. Me he perdido mirándote. ¿A quién tenemos hoy? Pero con Agustín ya he tenido una conversación hermosísima. Y he visto que tienen dos proyectos principales en Global Youth Coalition.
estos programas. Una es Global Youth Climate Training, que fue en partenariado con la Universidad de Oxford, que presupone inclusión y capacitación de jóvenes de las regiones y comunidades más afectadas por el cambio climático. Y tuve la curiosidad, ¿qué será que aprenden los jóvenes en los trainings, en las capacitaciones? Mm, aprenden de forma más específica cómo se generan, se discuten, se negocian las políticas públicas alrededor del marco de Naciones Unidas para el cambio climático. En otras palabras, y algo más sencillo, después de ver que mucha gente aplaudía lo que Antonio Gutiérrez nos decía, me nació la curiosidad. ¿Esta gente sabe, estos jóvenes están entendiendo lo que ocurre a nivel de negociaciones o nada más venimos a protestar y a alzar el cartel y gritar lo que nos dicen los otros entes de sociedad civil y nosotros seguimos, porque seguimos como jóvenes, seguimos el ejemplo de los que están antes, ¿no? Y esta duda me generó también porque yo no entendía lo que estaba pasando dentro de estas negociaciones. Pasaron 2 semanas en la primera COP y yo me quedé más perdido de lo que pensaba que... Y yo dije, wow, llego a la COP y voy a tener Mm. las soluciones y regresar al Ecuador con contactos y fondos y tal. Luego de las 2 semanas terminé súper más confundido y me pregunté si solo me pasa a mí o al resto de jóvenes. Y así es como empezamos el programa para que sea más específico en el vocabulario y la forma en la que nosotros presentamos las demandas y soluciones. Entonces eso es lo que aprendemos. Como entender el lenguaje y también hacer una traducción para los que necesitan también. Es un lenguaje específico. Sí, justamente una de las razones que yo creo el programa tiene éxito es porque fuimos uno de los primeros programas en este tema, en hacerlo en 5 lenguajes en vivo, con interpretación momentánea. Y Con luego incluso inteligencia lo artificial. subimos a YouTube para que sea abierto, ¿no? Open source. Ujú. Y el otro programa es Reforesting for Peace, Reforestar para la Paz. Del Sí, ese reporte es. que he visto en la página, en su página, Mm, ya más de 5.000 líderes alcanzados, más de 15 ONGs equipados con tecnología y 800 kits compartidos en 100 países. Pero no entendí muy bien estos kits y el trabajo que se hace, porque el nombre del proyecto en sí se refiere a reforestación, ¿verdad? no. Entonces, ok. Suena a reforestación, pero no es de reforestación tal cual. Si tú le miras al nombre, es Reef Forest for Peace. Entonces es Reef de los corales, Forest, Mm, los árboles, y es la naturaleza para la paz. Entonces nos dimos cuenta que primer paso, ya las políticas, y ya teníamos este programa. Pero luego no todos los jóvenes están enfocados en las políticas. Es un tema muy pesado. Y la mayoría de jóvenes hasta ese punto en la historia estaban muy enfocados y bueno, ahorita está yendo a pico ya a nivel macroeconómico y general, la generación de contenido. Entonces, muchas NGOs les toca como salirse de su perfil como NGOs y empezar a generar contenido para llamar atención de la gente, ¿verdad? Generar contenido, redes sociales, clics y donaciones y tal. Pero ese no es su papel es proteger a la naturaleza. Mientras hay otros jóvenes que están enganchados con Internet, que tienen mucho tiempo libre y quieren generar contenido. Y a veces terminan generando contenido que realmente no contribuye en nada para la sociedad. Y está bien a veces hacer un video ahí, otro que sea lo que sea, ¿no? Pero cada video que subimos, que grabamos, estamos generando un footprint. Y si quieres mantener como ya un poco hablando en otros términos, como un buen karma energético, tienes que balancear esas actividades con algo que impacte para el mundo que tú estás viviendo para generar una simbiosis.
así sea que lo que estás haciendo sea solo un video. Entonces, Reforesting for Peace es el uso de la naturaleza para la paz desde la creación de contenido. Y lo que hicimos fue sembrar semillas, pero no semillas en árboles, sino semillas en los jóvenes que recibieron estos kits digitales, con todo el programa que hicimos, las organizaciones que recibieron equipos o programas para edición de videos, GoPros, micrófonos, todas esas herramientas que a mí como Agustín y a los amigos que estamos ahí en GYC, nos hicieron falta en el proceso de llegar hasta ese nivel de influencia. Y entonces, como tienes en este nivel de influencia la capacidad muchas veces de llegar a personas con financiamiento, yo pensé, no, hay que equipar a la juventud. Si la juventud va a ser los héroes del mundo, necesitan estar como Tony Stark. Es como todas las herramientas, porque estás haciendo algo realmente monumental, estás salvando la naturaleza, no es algo que podamos hacer solo con palas. Estamos conocimiento, equipo, entrenamiento constante, reconocimiento, y eso requiere también preparación desde las juventudes para que no seamos solo dependientes del sistema y tener la excusa de si el sistema no me prepara, pues yo soy solo una mancha más en el dálmata que está ahí, ¿no? Es como, Mm. sí, Este es un trabajo de reforestación de campo social en alguna. exacto. Sí, sí, qué hermoso es sembrar conciencia en los jóvenes, literal. Sí. Cuéntanos sobre el aguacate framework, porque sé que es algo que te entusiasma. En nuestra Sí, conversación sentí en tu manera de hablar la energía que te entusiasma esto. ¿Por qué el es, aguacate primero, Agustín, de curiosidad? ¿Por qué no la chirimoya o el plátano? ¿Por qué elegiste el aguacate? ¿Te gusta mucho el... aquí está, mira el aguacate. No sé si hubiera encontrado un, una chirimoya en caucho natural y pintada a mano, pero el aguacate sí, porque ya es una planta trendy, ¿no? Y hay muchas razones por las que es del aguacate. Por ejemplo, una es que la tierra que mi abuelo creció, que recientemente eh, falleció, él tiene árboles de aguacate y yo los tuve muy cerca, ¿no? Entonces es el tema de la conexión, de la comunidad, del momento de sentarnos con mi abuelo y la familia y decir, oye, algo falta aquí en la mesa. ¿Y qué es lo que falta? Falta un aguacate. Entonces, no es que te vas al aguacate, al supermercado y compras el aguacate, al menos no en ese espacio. Yo nada más salía a la parte de atrás y cogía un aguacate y esperamos que está bien. Y si es que no había, ahí ya venía como el abuelo y mi abuelito amado sacaba de su escritorio, me desenvolvía ahí de un periódico y me decía, toma. Y era como me daba un bloque de oro para la comida, que es como es wow, te mejora el apetito de entrada. Luego tienes otras formas de explicarlo, es que advocate y abogado suenan muy similares. Y la más chévere que yo pienso es porque aquí está la gente, nosotros como individuos, la semilla que estábamos hablando en un momento, pero la semilla tiene la energía siempre y cuando tenga algo que la proteja, ¿verdad? Y aquí están los negocios, las NGOs, esas instituciones que llevan nuestra energía a la acción. Pero esa acción necesita tener ciertas reglas y entonces ahí tenemos la cáscara. La cáscara vienen a ser los entes regulatorios, los gobiernos, ya sean nacionales o locales, o el gobierno de la escuela o el gobierno del barrio. Siempre vamos a poder separar en tres partes, pero aunque las separemos al final, todo esto es un aguacate nada más si lo tenemos completo. Entonces, cuando yo hablo del aguacate, cuando te hablamos del aguacate con la Global Youth, te estamos poniendo en tu mente todas estas partes. Tú no piensas solo en el guacamole o solo en la pepa o solo en la cáscara. El aguacate es el total de la existencia. Y esta cosa bella que está acá es la naturaleza. Nosotros, los negocios, los gobiernos, somos parte de la naturaleza. Si es que les pregunto ya a las personas que nos escuchan, como, ¿puedes tú imaginarte
un carbon footprint o el CO2 que está emanando? ¿Cómo lo cuantificas? ¿Cómo lo imaginas en tu mente? O los objetivos de desarrollo sostenible. Tienes un montón de colores y son 17. Pocas o nulas las personas que se conocen todos los objetivos de desarrollo sostenible. Y Sí, mucho menos si es que no estás en este espacio de impacto o de medio ambiente o de conciencia. Ni siquiera tienen idea. Una vez en Alemania, un chico me preguntó, ¿y qué es lo que vende Naciones Unidas? ¿Qué tipo de empresa es? Y ahí tú te quedas como, "Guau". Uno piensa, porque miras el mundo con tus ojos y piensas que esa es la totalidad de la existencia, que todo el mundo conoce los objetivos de desarrollo sostenible. Somos una burbuja muy pequeña. Y si seguimos sí. con una agenda tan compleja, es imposible que tengamos un impacto como el que necesitamos para no perder la cuerda de los caballos que estamos llevando ahora, ¿no? Entonces, cuando te hablo del aguacate, puedes pensar en desertificación, puedes pensar en cultivos que están siendo utilizados por el narcotráfico, puedes pensar en exportación, importación, o simplemente en un plato de comida que te lo llevas, o en cultura, en muchas cosas, nada más con este simbolito. Y es por eso que escogimos el aguacate para traer como una idea más centrada en la gente, algo que la gente se pueda acordar. La gente no se va a acordar de soluciones basadas en la naturaleza o Clean Energy Transition o Loss and Damage Fund. No, pero ustedes la próxima vez que coman un aguacate, en algún punto del proceso va a venir estas palabras del aguacate framework o el marco aguacate, van a decir, wow, ese man tenía razón. Es como, estoy implantando una semilla en su mente. Y es por eso. Inception, sí. ¿Sabes? Exacto, exacto. Inception, una de mis películas favoritas y es importante, ¿no? Lo que estamos haciendo es behavioral change, como el cambio del comportamiento del ser humano, pero no puede simplemente pasar de forma instantánea. Necesitamos inducirnos de ese cambio y hay que ser conscientes de que tenemos, o sea, si ya eres consciente de que está pasando, tienes una responsabilidad de, no de despertar al mundo, porque es imposible, pero tienes que al menos poner los mensajes como nos ponen los mensajes en, por ejemplo, mira, Disney, cuando tú te miras la película de Avengers y sale, ay, se me fue, Thanos. Thanos nos está diciendo, Thanos, esta película, una de las más taquilleras, nos dice que los recursos del universo son limitados porque al final simplemente son recursos y se cuantifican, y si estás cuantificando quiere decir que tiene un límite. Entonces de ahí lo que hace Thanos es que desaparece al 50% de la población. Entonces ese tipo de ideas son implantadas en nuestros cerebros de forma no directa. Y si ellos pueden hacer eso, yo puedo coger un aguacate y empezar a hablar del aguacate en Naciones Unidas, y ahora estamos tratando de surcar el Atlántico para que la gente diga, esos chicos están cruzando el Atlántico cuando bien podrían volar. ¿Por qué lo hacen? Mm, Ya llegan, el aguacate framework. ¿Y qué es el aguacate? ¿Qué es el marco aguacate? What's the avocado framework? Y ahí empiezan toda esa cadena de preguntas que en algo van a terminar leyendo, ya sea de certificación o cómo comer más saludable o no sé. ajá, de una en otra. Yo creo que tú eres un poco más sincero que Disney, sí, y más honesto, sí. Sabes que estaba pensando lo que dijiste antes de que sientes que solo una parte de la población conoce los SDGs, el trabajo de las Naciones Unidas con respecto al cambio climático. No sé si conoces es un marco interesante que viene de Donella Meadows. Ella fue una de una de las pioneras del pensamiento sistémico y tiene un marco súper interesante. Tiene cuatro niveles. Piensa que es un iceberg. Y el primer nivel es el comportamiento. No, son los eventos, lo que estamos viendo alrededor de nosotros, ¿no? El cambio climático, la acidificación de los océanos, la inequidad socioeconómica,
y hacia adelante. Pero cuando vas debajo, el siguiente nivel debajo es el comportamiento que lleva a estos eventos. Y a veces el comportamiento está condicionado por la estructura del sistema. Y te doy un Mm, ejemplo concreto. Yo quiero aguacate y aguacate cultivado, pero no hay. O si quiero comer del mercado de la gente que produce comida en mi zona, ya no hay. Fueron reemplazados por supermercados. Por lo más que yo quiero cambiar mi comportamiento, la estructura del sistema me invita a contribuir al sistema tal como es. sí, Y luego, lo más fundamental y más profundo es el modelo mental que está creando las estructuras del sistema. Y aprecio mucho el trabajo que estás haciendo con los jóvenes porque siento que estás justo ahí como trabajando, justo en el modelo mental para co-crear otras estructuras que son más inclusivas, más fácil de digerir, más fácil de entender para todo el mundo. Sí. el, Eh, mm, dime. todo el, no, sí, no conozco este marco que me comentas ahora, pero creo que he visto la imagen del iceberg. Ujú. Es el sistema en sí, nosotros somos del sistema. Entonces, solo el sistema puede cambiarse a sí mismo, porque si tienes un ente exógeno, es una historia distinta. Entonces, son estas formas. No sé cuántos marcos existen allá afuera, pero el plan que tiene la naturaleza es que nada más uno tiene que funcionar o todos en cada territorio, pero el mensaje es el mismo, ¿no? Como cómo entramos en consonancia con nosotros mismos y entender que somos parte, porque ¿quién sujeta el aguacate? Ujú. O sea, esa pregunta de quién está sujetando el aguacate, y ahí de nuevo el yo, y es un poco, hablo un poco de la conciencia porque vi al principio del video que hablaban de eso, ¿no? De comunidad y tal, y entrar en conciencia es entender que estamos vivos y que estamos conscientes y pensantes de esto, porque los seres humanos, muchos, son seres racionales, pero no seres conscientes. Hay una diferencia muy grande ahí. Sí, total. Y me gustó también lo que dijiste de que si te sientes un poco consciente, tienes una responsabilidad. Y una manera simple que personal lo siento es, me acuerdo cuando personas como los que estamos aquí hoy día, hace años atrás me compartían ideas que nunca he encontrado hasta este momento. Y siento que también, ¿no? Es nuestra responsabilidad ahora que entendemos también de compartir. Agustín, cuando comenzamos la sesión, estabas comentando un poco sobre lo que quieres hacer ahora con el aguacate frame, llevarlo a COP30. Y sí, sin duda, por qué navegar y por qué no volar? Es obvio de alguna manera, pero cuéntanos tú. Sí, les voy a compartir la pantalla un ratito. Sí. Em, Esto va a ser un poco más técnico, pero es importante. Entonces, el aguacate framework como concepto es igual divertido y tal, pero yo lo llamo un caballo de Troya. Un caballo de Troya porque, si nos vamos a reunir con los brothers del aguacate framework, no debe ser nada complejo, nada de otro mundo, es algo como a nivel político, si soy un tomador de decisión, se le va a hacer fácil darnos el espacio sin esperar que sea algo muy difícil para ellos de aceptar. Pero como nos preparamos con Oxford y con Oxford como, no, eso voy a refrasearlo. Nos preparamos con el Global Youth Climate Training con profesionales como expertos de Oxford y otros espacios, también expertos de comunidades indígenas y jóvenes que han tenido la oportunidad de navegar en estos multilaterales y reuniones de alto nivel, entre comillas. Entonces, después de esos 3 años de prepararnos y varias reuniones que tuvimos en estos multilaterales, decidimos enfocarnos en estos tres tópicos.
Clean Energy Transition o transición energética justa y limpia, el fondo de pérdidas de daños y las soluciones basadas de naturaleza, siempre y cuando estén alineadas con la resolución de la UNEA 5/5. Y estas tres pilares que conocemos como el tridente son nuestras sugerencias directas al texto que se está discutiendo en la COP y en estos otros espacios. Entonces, este es el texto original, esta es nuestra solicitud. Como nos dijo el representante para el Ministerio de Relaciones Exteriores en Noruega, que acabé de entregar el documento hace un par de semanas en Oslo, Hans Olaf, dijo, pero chicos, ¿por qué me traen algo tan sencillo? Y dice, obvio que voy a acceder a impulsar la inclusión y el soporte de organizaciones juveniles. Y cosas tan obvias, que son tan obvias que no se han hecho, pero como les dije, es nada más, esta es la entrada en estos tres temas para dar una muestra de cómo podemos, como sociedad civil, influir de forma directa las negociaciones, porque muchas veces lo que se hace, o de hecho lo que se hace con las organizaciones que están dentro del marco de juventudes, ellos tienen que es también muy válido, ¿no? Y es importantísimo, pero es como todas las demandas de las LCOIs, ERECOIs, COI, que llegan a los tomadores de decisión, pero a veces son 200 páginas que no se leen muchas de las veces. Incluso recientemente Naciones Unidas sacó un reporte en el que habla de cómo nadie lee los reportes de Naciones Unidas. Es como, nunca lo he googleado aquí porque UN, no one reads. Sí, he Vamos a ver, visto algo, he solo quiero visto ver qué pasa. ajá, he Aquí visto un está. post relacionado a esto. Sí, entonces, en base a esto, si la gente no lee en sí los reportes de Naciones Unidas, ¿cómo esperamos que lean estos tomadores de decisión las sugerencias de 200 páginas que los jóvenes organizados, después de todo un súper proceso que es muy válido y muy importante e inclusivo, nada llega en el filtro de mando a los que van a tomar la decisión y alzar la mano y expresarse en estas reuniones, ¿no? Entonces, el marco aguacate es exactamente estas tres temas, el tridente, cosas muy puntuales y es como, mira, esto es lo que queremos y ya, o sea, y no son cosas imposibles. Y ese es el impacto a nivel de policy making. De ahí, ¿por qué navegamos? Ya va un poco más allá de la estrategia política y quiero que la gente hable del Aguacate Framework, ya sea que nos critiquen de que navegamos o que nos critiquen de que vamos a la COP o que incluso los jóvenes climáticos nos critican de por qué estamos navegando si nada más podemos coger un avión, porque al final la navegación nos va a tener un costo mucho más grande que el simplemente navegar, como le comentaba Silvia, cuánto estamos necesitando para hacer este viaje. Entonces, pero en eso se genera la conversación para el tipo de soluciones que hemos planteado y que de alguna forma están resonando en ciertos individuos y grupos. Sí, sé que en una semana deberían empezar a navegar, ¿cierto? Estábamos hablando al inicio de que están trabajando aún en los fondos, en la recaudación de fondos. Si quieres compartir con nosotros, porque quién sabe quién llega a acceder a lo que compartes ahora y tal vez se suman y apoyan. Sí, por supuesto. Hay dos formas de contar esta historia. Bueno, la primera es, o el contexto. Cuando tuvimos la idea de este proyecto, el budget o el... Pero no me quiero ir muy profundo en eso porque vamos a hablar de números. El tema es que casi 700.000 dólares es lo que se necesitaba para hacer este proyecto, de cruzar el Atlántico
Queríamos llevar a 30 jóvenes, 3 barcos, y luego con el proceso fuimos achicando el sueño, un poco la ambición, y ahora tenemos un barco, 10 personas que vamos a estar intergeneracional, como era desde el principio, no 30 jóvenes, perdona, 30 personas de impacto en la COP. Y en este proceso empezamos con un sueño, ¿no? Y yo creo que esa es la parte más importante, que tienes un sueño que muchas personas te van a decir, wow, es imposible y tal, y esa cantidad de fondos, pero ahora ya tenemos el barco, el crew o la tripulación, y lo único que nos falta son $15,000 para zarpar hasta nuestra primera parada, que va a ser Portugal. Entonces, si nosotros logramos hasta exactamente el 11 de septiembre conseguir esa cantidad o igual, no necesariamente tiene que ser toda la cantidad, pero una parte y otras personas podrán, fundaciones o filántropos pueden sumarse, y lo más chévere es que si es que una sola organización o tres se suman con la misma idea, nosotros vamos a poder llevar a un joven de África o de Asia Pacífico o de alguna región vulnerable con nosotros, desde Portugal hasta Belén, para que se sume a la historia y también empoderar sus proyectos, sus acciones. Entonces, ese es el proceso en el que nosotros ahorita estamos. Esa es la razón por la que yo vine a Europa, arriesgando un poco mi trabajo en Hong Kong, porque ya en Hong Kong, si me quedaba en Hong Kong, ya estaba perdido el proyecto. Nadie te entrega fondos si es que no estás ahí presente o tratas de generar un impacto con, no sé, de tú a tú, por así decirlo. Entonces decidí como utilizar mis propios recursos y venir a esta, no sé si es una gira por Europa, pero he estado ya en algunos lugares conversando con líderes de negocios, de grupos, personas contándoles del proceso, de lo que queremos hacer, del por qué queremos navegar, que tendremos igual la oportunidad de generar una pequeña escuela durante el trayecto, porque tendremos internet, y compartir lo que estamos haciendo, generar contenido, impactar de una forma distinta como lo están haciendo el Flutilla Sumud ahora. Es cómo la Sí, gente se suma en, en la idea de que es la sociedad quien puede llevar las soluciones a este tipo de problemáticas, como lo es el cambio climático y en general la destrucción de la naturaleza y de la vida, más alineada con nosotros, porque la naturaleza va a continuar su camino. Es nosotros y nuestro futuro el que está en riesgo. para los que no son familiares con la flotilla de cual Agustín está hablando, la flotilla es un grupo de barcos que se está agrandeciendo, que crece y crece con cada país, que van hacia Palestina. Em, bueno, Agustín, suerte de corazón, suerte que encuentran lo que necesitan para completar y que hagan el viaje. Gracias. ¿Sabes? Una de las cosas que sí de corazón queremos a través de este espacio es, aparte de inspirar a la gente que se conectan con el espacio y también luego ven los videos en YouTube o en las plataformas, también entender, ok, ¿cómo puedo yo contribuir? Imagínate que te escuchan personas de todas las edades, que tienen ese deseo de contribuir con su gota de energía y tiempo a un mundo mejor. Por ejemplo, los jóvenes de la región de Latinoamérica, ¿cómo pueden ellos sumarse a lo que estás haciendo? Am, Pueden sumarse a la misma causa, involucrándose en los grupos locales, ¿no? Muchas veces ahora queremos llegar directo a los multilaterales y tal, pero hay mucho que hacer en el territorio, y nada más si te puedes involucrar en tu escuela, en tu colegio, con tu grupo de amigos. Si miras una señora que está limpiando su jardín y ya no lo puede hacer y te quieres sumar con eso. O sea, el tipo de acciones
es gigante. Nada más resonar con tu corazón y con lo que está bien. Entonces ahí, pero ¿qué está bien? Lo que está bien para unos puede estar mal para otros, pero lo que está en consonancia con la naturaleza es algo que está bien para todos. Entonces, plantar un árbol no debería ser un crimen, entonces si está bien planificado, obviamente. Y si se puede planificar también, porque al final es una semilla que está llevando. Pero el involucrarse o el más importante, la forma más fácil para no aburrirlos, y es una de las preguntas con las que empezamos la Global Youth Coalition, es ¿en qué puedo ayudar? Si tú le preguntas a alguien ¿en qué puedo ayudar? Ya estás cambiándolo todo. No necesitas tener todas las ideas, nada más involúcrate y ayuda a grupos, personas, profesores, a tus propios padres, hermanos y, y extiende esa mano. No lo hagas por los likes, no lo hagas pero también hazlo con propósito y con visión a futuro. Mucho más ahora que tienen la cantidad de jóvenes que están buscando empleo. Entonces, muchas veces el voluntariado no es simplemente eh, por una desconexión con el ego y que quieren entregar su tiempo al otro, es más porque quieren sumar su portafolio. Y si lo vas a hacer así, el resultado puede no ser el mismo, pero igual es válido, considero. Pero hazlo con un propósito claro. Si es que quieres dedicarte a la moda, dedícate a la moda, pero desde un espacio de conciencia. Si es que quieres dedicarte a programar o a hacer videojuegos, el tema de que también esté estructurado tu código y cuánta energía estás ahorrando cuando este código se lee, ya estás generando conciencia desde tu espacio. Generar un cambio no necesariamente significa estar todo el tiempo plantando o amarrarte un árbol, es expresar la conciencia desde tu ser individual. Qué hermoso. Qué belleza, como logras poner en las palabras súper sencillas. De Chistoso. corazón te lo digo, sí. Vamos a abrir un poco el espacio, a ver si alguien tiene una pregunta, curiosidad que no hemos tocado. Pueden, sí, activar sus micrófonos. Silvia, veo que tienes el micrófono activado. ¿Puedo? Claro, sí, por Ok. favor. Muchísimas gracias por todo esto. Yo tenía que sonreír un poquito de esto de aguacate en vez de chirimoya. Uno, porque chirimoyas casi siempre están llenos de gusanos malos. Aguacate nunca. Y eso sí es también medio mensaje filosófico, si quieres. Y la otra con aguacate para asegurar que ya está listo, haces en periódico. Y yo digo, periódico normalmente es comunicación democrático. Y eso me gustó Mm. también de pensar, ok, tienes ahí el aguacate y democracia hace que se maduro. Wow, qué poder. Entonces, estas ideas en esta conversación. Y voy a ver qué puedo hacer pensando en números y contactos para ver si puedo ayudar en algo para que el barco sale. Gracias. Gracias, Silvia. Igual si me pasas tu contacto luego o correo, te puedo mandar más información y ahí estamos en contacto, pero ya, o sea, ya con el tema del periódico ya me ayudaste un montón, ya. Ya me diste ahí para expresarme un buen rato. Ok, gracias. A Gracias, ti. Silvia. Qué hermoso. Silvia es un ángel. Y me acuerdo que en nuestra conversación, Agustín, estabas mencionando algo de, estoy pensando en el aguacate y la conexión con la ancestralidad. Y me gustó mucho el toque filosófico que le diste, Silvia. Hermoso.
Sí. No sé si alguien quiere. Sabes que yo estaba preparándome para este espacio y encontré una tesis que habla justamente de la cultura del aguacate. Es un alimento que ya lo consumimos 8000 años. O sea, hay registro de 8000 años de consumir el aguacate. Pero es ahora que estamos tan evolucionados a nivel social que el aguacate se volvió un riesgo para la naturaleza en sí. Pero hace 8000 años, 8000 años y en estos 100 años encontramos la forma de transmutar esa energía y porque a veces cuando hablo del aguacate acá en Europa es como, wow, pero consume mucha agua y es como, exacto, exactamente, esa es la razón del por qué hacemos el aguacate, o sea, piensas en esos detalles, ¿no? Y es la otra que es también buena, nahuatl o aguatl, no sé cómo se pronuncia, pero es de Mesoamérica, significa también testículo. Y el aguacate, entonces hay una conexión entre el aguacate y la fertilidad, y ahí empiezas ya a nivel cultural, en los conocimientos ancestrales, todo lo que está relacionado con la fertilidad es sagrado, porque es la vida en sí, es el proceso que tenemos para generar conciencia, porque al final la vida es conciencia. Al menos en mi pensamiento, en mis conclusiones y Mm. pequeñas lecturas. Pero sería chévere también escuchar, ahí vi que Marisa prendió su cámara. Adelante, Marisa. No, la verdad es que no me esperaba una conversación así, pero me encanta. En cuanto llegue lo voy a compartir con los jóvenes que tenemos en el equipo, que afortunadamente tengo tres, me vuelven loca, pero toda esta de la energía, como decía, al principio de explosiva que tienen los jóvenes, a veces nosotros que ya no estamos tan jóvenes, a veces uno dice, se abruma y dice uno o sea, lo hago, o no lo hago, ¿no? Pero también los veo y digo, toman riesgos y no se la piensan, ¿no? Y creo que ese es el tema que está ahora. Y conecto mucho en el tema del sueño. Justo ayer en una conversación donde estamos discutiendo un tema de presupuesto, de un financiamiento para nosotros, eh, nos decían, ¿cómo pueden presentar una propuesta así, tan, no perfecta, pero tan ambiciosa, decían, ¿no? Y entonces yo le decía, se vale soñar, porque si no soñamos, entonces, ¿cómo marcamos la ruta? Lo que no se vale es quedarnos en la utopía del sueño, sino lo que hay que hacer es hacer el camino para caminar hacia eso. Pero si no lo tenemos, hemos perdido toda la desesperanza. Entonces, ahí era donde yo quería como hacerle la pregunta, porque está pasando mucho con los jóvenes, ¿no? Y muchos jóvenes que han perdido la esperanza de hacer cosas, jóvenes que están dejando sus hogares para migrar hacia las ciudades porque piensan que ahí está el mundo mucho mejor o hay mayores oportunidades, pero acrecentas la pobreza si no estás preparado para llegar hacia eso. Entonces, eh, creo que este tema de cosas, esa sería una pregunta, cómo nosotros desde las instituciones gubernamentales, no gubernamentales, podemos inspirar a los jóvenes que estamos en las comunidades o estamos trabajando con las localidades en zonas urbanas, cómo inspirarlos para que no pierdan ese sueño, para que no se nos pierdan eh, en las redes sociales o en el internet? No, yo no estoy en contra de que lo use, yo soy feliz que lo use, pero cómo se pueden inspirar para generar este tipo de acciones como las que está haciendo él. Y la otra, tengo la duda y lo voy a lanzar aquí. Un tema como esto de que se zarpa el barco y es una sola acción de protesta en un solo momento, ¿no? ¿Cómo se potencializa esa acción de protesta pues es el activismo para generar otra sinergia de la que se necesita aterrizar en el campo? No sé si ahí pudieras como darme una como idea porque nosotros trabajamos en esos temas y a veces ahí es donde yo siento, si hago esto, que puede ser solo un instante,
pero luego, si no está bien pensado, puede ser que perdí algo de vista y en lugar de ayudar, pude haber afectado más de lo que pude haber ayudado, ¿no? Entonces, tenía yo como esa pregunta para ti. La de los jóvenes, cómo motivar, y esto de una acción así muy simple, cómo la podemos, cómo se planifica para luego llegar hacia otro punto. En el caso de esto de la Sí, COP, ¿cómo llegas y cómo lo vas a... ¿Qué pasa después de llegar y hacer la protesta? Pues hacia dónde va esa acción concreta, ¿no? sí, totalmente. Bueno, la primera de cómo mantener la energía de los jóvenes desde las instituciones. Es importante cuando te permiten soñar y te dicen, ok, ya, preséntanos tu idea. Entonces, en ese momento en el que ya llega la idea y es muy ambiciosa, tener la predisposición para simplemente decir algo tan simple como, mira, esto está increíble. No podemos hacerlo todo, pero podemos hacer este espacio de acá o esto sí se alinea con lo que estamos haciendo como institución y es no parar las energías y es algo que lo hago a nivel personal en los equipos que manejo, no cerrarme a mis ideas y a mis planes porque considero que la otra persona es igual de genio que yo. Si tiene la capacidad de tener una idea, ¿por qué tiene que estar mal? Siempre y cuando el objetivo sea similar, ¿no? O si no es similar, y es lo que estaba discutiendo un poco en Noruega de lo que es el liderazgo. Porque a mí la palabra líder no me gusta, ¿no? Y ahí me explicaron lo que es líder y es un jefe y tal, pero porque muchas veces el liderazgo seguimos a los líderes y mientras que a mí me gusta la palabra guía. El guía, cuando te vas a la montaña, al bosque, va uno más loco y dice, oye, pero me voy a ir por acá corriendo. Y es como, un líder te diría, no, tienes que seguirme como yo estoy yendo. O eso es lo que esperas del líder. Pero un guía dice, oye, este brother se va a cansar más, se va a lastimar, pero va a llegar a la meta. Entonces tienes que dejarle que cumpla su propia experiencia y que llega y luego va a entender, ah, mira, quizá por el lado que iba el guía es más fácil, por eso es guía. Entonces, pero le dejas de explorar porque eso te permite entender. Y cuando estamos en estas instituciones, permitirles a los jóvenes de explorar y darles la oportunidad de ejecutar esos proyectos o esas ideas. Y de nuevo para la otra, siempre y cuando y se conectan la pregunta, porque si es que tú nada más tienes una idea y a veces nosotros, nuestros gobiernos, nuestras instituciones, piensan en un plazo de 1 a 4 años, de 1 a 10 años máximo, así. Pero de ahí yéndonos a la realidad, piensan de 1 a 3 meses, o a veces piensan, ¿qué vamos a hacer este mes? Entonces, si no tienes un plan a largo plazo, es difícil que estas acciones pequeñas o estas acciones de protesta realmente lleguen a algo. Y eso también es algo que yo he tratado con GYC estamos tratando no sé si de cambiar, pero al menos de hacerlo desde nuestro espacio. Y nosotros vamos a navegar, pero antes de navegar, nosotros ya entregamos nuestra petición al gobierno de Noruega. Está en nuestra página web, está en nuestros espacios, la estamos lanzando con el logo para que la gente se pregunte y entonces hicimos una tarea previa a la acción, porque a veces la acción es recién el momento para empezar todo el tema de qué es lo que quiero, qué es lo demando y tal. Y a veces ya cuando llegas a la discusión y te das cuenta que de hecho eso es imposible porque está yéndose contra otras leyes o yo qué sé. Y de ahí esa pequeña acción nada pasa, porque nada más es una protesta. Entonces, en yo les puedo pasar un link para el Aguacate Framework. Tenemos un plan a 10 años, que es un marco. Y esa es una visión que tengo como muy ambiciosa. No sé si ocurra, pero al menos ya hasta este espacio hemos llegado y hace 2 años que tuvimos la idea, no. Era nada más una idea. Entonces, es importante tener esas acciones pequeñas, pero un plan a largo plazo. Y el plan a largo plazo es la parte compleja. Ya te doy la palabra, Juan. La parte compleja porque
está científicamente comprobado que para el ser humano, proyectarse en el futuro, si me escuchan bien, proyectarnos en el futuro es complejo. Muchas personas pueden planificar uno o dos movimientos de ajedrez, 5, 10, 20, pero ya proyectarse en el futuro y planificar es complejo. Y planificar no significa que, como tú dijiste, Marisa, que eso es exactamente lo que tiene que ocurrir, sino tienes que ser resiliente, ambicioso, pero resiliente, adaptarte. Si tienes un objetivo claro, el objetivo tiene diversas formas de ejecutarse. Sí. Juan, Gracias. Muchas gracias, antes que nada, por esta conversación. Hasta ahora ha sido muy enriquecedora y muy bacano escuchar toda esa energía y sentir eso. Entonces, aquí desde Berlín les mando un abrazo y espero que se les den todos estos proyectos que nota. Te tenía una pregunta en particular. Yo soy biólogo de profesión. Hace poco, el año pasado, terminé mi doctorado acá en Alemania. Eh, y ahorita estoy tratando, o sea, llevo un año como de transición para dejar un poco la academia y meterme un poco más a estar más activo, o sea, a proteger más la naturaleza, porque eso es lo que yo amo. Eh, y bueno, sí, bueno, vine a Berlín, de hecho, porque me parece que todo va a funcionar con un trabajo, pero la pregunta en concreta a la que voy, porque es algo a lo que yo, de lo que yo hablo, las Nature-Based Solutions. Me aterrizo mucho, no me aterrizo, no, me estrello mucho contra las personas que no entienden que a veces pagar un poquito más, porque cuando uno está presentando soluciones a diferentes problemas, eh, por ejemplo, yo no sé, cortar el césped, pues lo más bacano sería usar animales, ¿no? Pero, o sea, una nature-based solutions que, bueno, puede contradecirse o lo que sea, pero no es suficientemente eficiente y va en contra de como el sistema y era un poco lo que estaba hablando Adi de de cómo estamos como programados por el sistema para no coger estas cosas. ¿A ti, Ausin, qué te ha funcionado para poder hablar o para poder hacer que las Nature-Based Solutions o sea, que se tome esa decisión de convencer a aquellos que toman decisiones? Y, by the way, me encantaría si compartes ahí el vínculo de ese documento, si se puede leer, bacanísimo. Pero bueno, esa es la pregunta. Muchas gracias. sí, Gracias, Juan. te mando ahí los links ahorita mismo. Y mira, una conclusión que yo he tenido, Juan, es que no vamos a poder nunca convencer a todos en una sala. Es complicado. Entonces de ahí cuando ya vienen y me dicen, no, pero es que no es A, es B, yo digo, ah, bueno, está bien. Mi tarea no es ya convencer al otro de que yo estoy bien. Es compartir el mensaje, tal vez tener un par de cruce de argumentos o de sinergia de la matriz, de los pensamientos. Si es que puedo influir en algo en el otro o en la otra persona, pasará. Si es que la otra persona ya está cerrada en su creencia individual, así tú le dibujes, va a ser muy complicado. Ahora el tema de eficiencia y el tema de utilizar ciertos, incluso el tema, mira, las soluciones basadas en la naturaleza, yo me he encontrado con muchos grupos comunitarios y muchos grupos de territorio que tienen un terror a este término, porque hay toda una campaña de grupo de gente que te hablan y te dicen, no, las soluciones basadas en la naturaleza van a ser utilizadas para hacer greenwashing. Entonces, yo lo que les digo es las soluciones basadas en naturaleza siempre y cuando se alineen a la resolución de la UNEA 5.5, que literalmente te dice que eso no tiene que ser. O sea, para que comprendan que tu concepto de Nature-Based Solutions es uno que está alineado con su pensamiento. Pero ponerte, yo lo que les digo es, tú quieres que ahorita me ponga 10 años a discutir un nuevo concepto con todos los tomadores de decisión.
en vez de transmutar el que ya tenemos y darle forma en lo que debería ser. Es mucho más fácil hacer el plan B antes de que tratar de poner tu idea como tal. Y es muchas veces lo que pasa con todos nosotros. Queremos que nuestra idea sea la que triunfa. Y es el tema del ego y de la interacción social que tenemos como seres humanos y como animales que somos, de imponer nuestra realidad. Porque cuando impones tu realidad sobre el otro, estás demostrando tu existencia, el espacio al otro para que te cuente sus razones de escucharlo y argumentar con factos. O sea, es como el argumento más fuerte que tenemos es somos un planeta. Punto. Punto. O sea, si tú me dices, no, somos 10 planetas, sí, pero en el que vivimos ahora es la Tierra. Entonces, no es territorios, no es países, es uno. Sí, hay muchas culturas, pero todos coexistimos en el mismo planeta. Entonces, por eso existimos como Global Youth Coalition, porque y me salgo un poquito de la pregunta, pero ya regreso. Me dicen como, ¿por qué no creamos Global Youth Coalition El Salvador, que está aquí Aris, o Ecuador, o Berlín? Y es como, no, brother, o sea, la mera idea de la Global Youth Coalition es que solo somos una sola comunidad de jóvenes que entiende que los nombres nada más son flags y nos estamos etiquetando para luego generar fricción entre los grupos porque hay más decisiones, más estructura. Si tenemos la meta clara, y de ahí algo que te puedo comentar es, ahí está Larish, We Are One. Lo que te puedo comentar, Juan, es en China, una amiga que se llama Xinling, ella me estaba comentando que ahí están con Nature-Based Technologies, tecnologías basadas en la naturaleza, pero estamos hablando igual de los animales o las plantas y tal, pero son tecnologías, porque no todas son soluciones. Y ahí estás respetando un poquito desde su pensamiento de, tal vez. No sé, ¿se te ocurre traer más cabras a Galápagos para que te corten el césped en vez de utilizar? Entonces, ya no es una solución, estamos dañando ese ecosistema. Entonces, no pueden ser todas llamadas soluciones basadas en la naturaleza, pero sí tecnologías basadas en la naturaleza. Entonces, te comparto porque tal vez resuena por ahí y eso es lo que Xinlin estaba compartiendo conmigo ese día. Y sí, eso, ¿no? Como es imposible convencer a todos, pero nada más tienes que convencer a uno. Así es. Muchas gracias. Me gusta Nature-Based Technologies porque uno usa las tecnologías, o sea, la tecnología bien usada nos permite hacer grandes cosas. Cuando se usa en un despropósito, pues no sirve, no deja de ser tecnología. Entonces, gracias, me encanta. Sí, y no estoy muy seguro, pero yo creería que la palabra tecnología en el ethos, en el origen, debe tener algo por ahí con lo que tú dices, ¿no? Como es cómo lo utilizamos y porque también, o sea, por tantas tecnologías, estábamos discutiendo el otro día con las personas de aquí de Holanda, con los holandeses de. Al final nos enfocamos, hemos creado tantas cosas para solucionarnos la vida, tanta tecnología, que ahora estamos enfrascados en reparar todo lo que creamos para hacernos la vida más fácil. Mientras tú le ves ahí a una gaviota que pasa todo el día chilling, nada más flipando en el aire, y nosotros estamos aquí tratando de convencernos de cómo vivir, y la gaviota no está haciendo nada más que chilear, ¿cacha? Entonces ahí te preguntas. ¿Cuál de los dos seres es el inteligente? Y ahí te cuestionas, ¿qué es la inteligencia? Porque nosotros seres inteligentes estamos aquí atrapados, tratando de aprender qué significa el ser. Y la gaviota, que la consideramos un ave que nada más está ahí como buscando alimento, pero ellas, si tú te pones a observar, las madres están ahí todo el día y dicen, no, mira, ahí hay comida y se bajan y se van de nuevo, ¿no? Y ahí me resuena mucho eso, me quedo muchas veces pensando en eso, que las soluciones son las más simples a veces. Gracias, Juan. Estamos, Agustín, estamos y todos, estamos a tiempo
Si está bien contigo, una última pregunta, Agustín. Tenemos más cámaras Sí, no, yo encendidas. estoy feliz de acá hablando español, entonces nos podemos quedar un ratito más hasta las 7:30 mi hora. Hermoso. Tenemos 13 minutos más, entonces. Miguel está cebando su mate. Hola, Miguel. Sí, ahí le estábamos escuchando también a Arich. No sé si Arich puede prender el micrófono. Él es uno de los jóvenes de afro-salvadoreño y él es el punto focal para la GYC en el Grupo de América Latina y el Caribe del del grupo de niños y adolescencias para para el PNUD. Sus nombres tan largos que tienen, ¿no? Es como, ¡guau! Suena a superhéroes. Pero el Arich es uno de los jóvenes que está trabajando o voluntariando con nosotros y generando espacios. Así como Aris, tenemos una red y al principio comentaba 177 países. Hay, pero todos siguen este sueño de encontrarse con esa conexión con el otro ser consciente en la misma frecuencia en la que estás resonando, ¿no? Como, por eso nos juntamos, nos aglomeramos, porque a veces nos sentimos solos en el espacio en el que vivimos y cuando encuentro de este tipo de agrupaciones como la Global Youth Coalition o Greenpeace o Flotillas Somos o somos seres colectivos, entonces es el momento en el que dices, wow, esta es mi manada y nos congregamos. Sí, total, el sentir de pertenencia. Y a veces es este sentir de, que encuentro mucho en los- las personas que estoy guiando, de reencontrarse a sí mismo en el grupo y decir, finalmente no me siento el único loco o la única loca ahí afuera pensando de temas que parecen que no encajan. Y ahí se sienten abrazados, ¿no? De la comunidad. Y esto es el poder de la comunidad que nos lleva adelante. Totalmente. Y nada más porque como que pusimos en el tema de lo que íbamos a conversar hoy es cómo rescatar los conocimientos ancestrales y yo vine trayendo el marco aguacate. Para las culturas mesoamericanas ya no era solo un alimento, sino ya tenía como un valor económico y también cultural, a tal punto que el aguacate es encontrado en el calendario maya, en el mes 14 tú encuentras un jeroglífico del aguacate. Entonces, a ese nivel de importancia llegó en las comunidades o en nuestros ancestros mesoamericanos y, y luego en toda Centroamérica hasta un poco más al sur, tú encuentras la cantidad de aguacates porque le damos el valor como humanidad a un fruto y la hemos cultivado y nos alimentamos. Ahora tienes un montón de productos que puedes obtener desde la semilla, el aceite, el guacamole. Yo el otro día estaba pensando, y esto entre nosotros, ¿no? Puedes incluso usarlo para lanzarle un político. No les vayan a lanzar a ningún político ningún aguacate, pero una amiga me decía, y si encontramos un peluche de aguacate va a ser más inofensivo, pero es el mensaje, ¿cachai? Porque nada más lanzamos demandas, lanzamos expectativas, ¿por qué no lanzar semillas? Semillas que realmente crezcan y nos den frutos, proyectos, ideas, videos, intenciones, palabras, movimientos. Todas esas son semillas que van a crear un legado en una idea. Cuando era muy chiquito pensaba en este tema de Alejandro Magno, ¿no? Que es uno de los seres que en su momento, en lo que se conocía como el mundo, para el mundo occidental en ese tiempo, él casi logró conquistar el 80% de ese territorio. Pero luego tú vas donde un ser por ahí random y dices, oye, ¿sabes quién es Alejandro Magno? Y no lo conoce. Entonces, no importa qué tanto territorio abarques o qué tanto impactes, al final somos intrascendentes en el tiempo
trascendemos un par de generaciones, pero al final en el tiempo, desde una escala más grande, no trascienden nuestros nombres, ni nuestros rostros, pero una idea, una semilla, puede cambiar a todo el planeta. Y eso es importante porque en este momento vivimos y esperamos siempre como, ¿cuándo voy a crear impacto? O pensamos que no es necesario hacerlo, pero el cómo te comportas en el día a día tiene un efecto mariposa a nivel cuántico que es una locura. Por ejemplo, déjenme les muestro dónde está. Les iba a mostrar. Uy, lo saqué por acá un segundo. Bien preparado, Agustín. Sí, tengo algunos tótems y cosas que me pasan, ¿no? Entonces, con esto cierro, pero esto, uf, no se ve aquí. Aquí, Ya, esto me lo entregaron en China en una conferencia y son semillas del silencio, que wow. son como unas semillas del yin al yang. Pero esta persona que está aquí es una señora noruega y luego a mí me invitan no me invitan. Uno de mis partners en Oslo me comentó que como tengo un partnership con ellos, que tenemos una oficina disponible para utilizarla en Oslo, en House of Consciousness of Hawk. Entonces, yo necesito realmente, porque aunque no sé cómo me visualicen ustedes, pero en realidad yo tengo ahí un montón de equipo tecnológico y paso programando y tal. Entonces, me gusta tener un buen espacio para sentarme y estar ahí maquilando con la computadora. Y en este momento llego a este House of Consciousness y mi partner de Inger me dice, oye, pero esta señora Pamela te quiere conocer. Yo no tenía intención de conocer a ninguna señora Pamela porque nada más quería trabajar, ¿no? Sino todo el tiempo haciendo networking, ya es como, brother, déjame sentarme a trabajar. Porque más me va a conocer, me va a decir qué chévere lo que haces y se acaba. Entonces, no tenía nada de intenciones de conocerla. Y luego mi compañera Amalia, que es una de las personas que, si es que logramos el financiamiento, va a venir con nosotros, entra al edificio y termina yendo a la oficina de Pamela y ahí me avisa. Entonces digo, "Oh, bueno, me va a tocar sí o sí ir a ver a Pamela". Entonces llego a la oficina y era una oficina con un montón de cosas chinas en Noruega y yo me quedo, qué raro, como que he visto esto en algún lado. Y yo llevo siempre en mi canguro esto porque no sé, me causaba cierta energía. Me lo dieron en China hace meses y los llevaba ahí como si fuera un santo. Porque no sé, realmente no me causa nada en especial, pero lo llevaba. Entonces, le quedo viendo las fotos y digo, y le pregunto, disculpe, Pamela, una consulta, por alguna razón en especial, y saco esto de mi bolso, digo, ¿es usted esta persona? Y ella se queda como, ¡guau! Y como dice, sí, soy yo, y nada más hay un grupo de gente que tiene eso y todo, cómo llegó esto a mis manos y tal. Y son esas sincronicidades, ¿no? Que pensamos que el mundo es tan grande, pero cuando estás tú trabajando en tu propósito, la naturaleza te va a poner cerca del grupo de gente que necesita apoyarte en ese momento porque estás apoyando a algo más grande que es a la vida, a la naturaleza, a los árboles. Entonces, es como creer en este tipo de magias o en este tipo de conocimientos ancestrales del hablar con los árboles, hablar con las plantas más pequeñas o con los insectos. Yo creo firmemente en eso. O sea, es porque lo vivo el día a día. Es como, yo no estoy en Ecuador con mi familia, pero toco un árbol y me conecto y empiezo a pensar en toda la red de raíces y luego las micorrizas y la red que tienen los hongos que están ahí, la interconexión y me dirijo mentalmente hacia los árboles de Ecuador, ¿no? Que están cerca y digo, está todo bien, estoy haciendo mi trabajo, pero no se olviden de hacer el suyo, de cuidar a mi madre, de cuidar a mi hermana que está en otro lado, a mi padre. Y si eso está bien, yo puedo seguir trabajando para ustedes. Entonces hay un trato, una sinergia, una simbiosis entre la naturaleza y mi persona, porque el árbol no puede hablar con palabras, pero nos puede comunicar a través
diversas formas que pueden estudiarlas más a fondo. Entonces es así como seguimos en ese proceso y Pamela luego nos conectó con otra persona y en general al final una noche ya no tenía un lugar para dormir en Oslo. Pamela me terminó consiguiendo un espacio en el lugar de su vecina. Entonces, pero todo es por momentos en los que nos expresamos de forma real y eso quita todas las máscaras o la mayoría de máscaras que tenemos frente al resto. Todo se suaviza y es mucho más fácil crear la colectividad que estamos buscando desde nosotros, como siendo tú mismo, y es el primer paso. Y con eso creo que terminamos. Qué hermoso mensaje. Gracias, Agustín, honestamente, por qué, qué, qué hermoso que aceptaste ah, venir aquí y compartir con nosotros. Te agradezco de corazón y suerte con todo. Suerte, buen viento y buena mar, porque estoy seguro que lo van a lograr. Lo Muchísimas siento. gracias. Sí, gracias a todas y a todos por unirse al espacio hoy día. Y hasta la próxima. Cuídense mucho y no olviden que el cambio comienza con nosotros mismos, sin duda. Y hoy día lo hemos reiterado muchas veces, Oye, suena Agustín. muy bien esa frase. Qué Pero es chévere. verdad, es cierto, no hay otra, sin duda. Para Sí, mí personal, es subjetivo todo, pero sí. totalmente. Un gusto con todos. Muchísimas gracias. Muchas Gracias. gracias. Muchas Gracias, abrazos gracias. Adiós. allá. Cuídense. Gracias, Abrazo de chicos. vuelta.